Buenas noches a cada uno de ustedes. Crea Talento les da la bienvenida. Les saluda Carla, parte del equipo de Crea Talento, y les damos la bienvenida al workshop de hoy, cómo mejorar la comunicación interna en tu organización. Carla, muchísimas gracias. A todos muy buenas noches. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, antes de empezar, me siento muy emocionada y con mucha expectativa porque creo que una de las cosas que podemos valorar más o que van a ser más ricas de este breve encuentro es que hay varios participantes de otros países y va a ser interesantísimo que podamos generar de repente, bueno, aunque sea un pequeño diálogo, ¿no? Un pequeño intercambio entre cómo se experimenta, se vive y qué retos tenemos en términos de gestionar estratégicamente la comunicación interna en nuestras organizaciones, ¿no? Yo ya me dedico a esto más o menos 15 años, por ahí, más o menos. Y bueno, quisiera empezar un poco contando algo brevísimo sobre mi carrera o sobre mi trayectoria profesional, ¿no? Yo creo que mirar un poco el entorno social en general, en donde están, por supuesto, las organizaciones públicas, ¿no? Organizaciones privadas, ¿no? Que tienen el objetivo de la rentabilidad, y también organizaciones sin fines de lucro o organizaciones del tercer sector. Todas esas están eh, en el mismo contexto social, político, económico, medioambiental, bueno, etcétera, ¿no? Y he comprendido a lo largo de estos años, no solamente detrás de mi trabajo de consultora, soy también académica e investigadora, que contribuir en la mejora de los relacionamientos con los principales grupos de interés de cualquier organización, por supuesto en este caso nos vamos a enfocar en los colaboradores, eh, no solamente va a mejorar en términos de imagen, percepción y todo lo demás, que ya lo vamos a ir observando, sino que en general yo creo que es una contribución, ¿no? Desde los comunicadores, ¿no? Hacia la sociedad. Creo que una organización que se relaciona no solamente con base en la legalidad, que cumple la ley, ¿no? Sino que además se relaciona en base a la legitimidad, es decir, trata de ser asertivo con los diferentes grupos de interés, por supuesto en este caso con los trabajadores y colaboradores, es una organización que puede inyectar un poco de su ADN también en nuestra sociedad. Y creo que manera de exhortación para iniciar este webinario, eh, les comento, ¿no? Que creo que el espacio de cada uno de nosotros que pretende desarrollar estratégicamente, por supuesto, la comunicación interna, cada una de sus organizaciones, no solamente tiene que ver con el cumplimiento, por supuesto, de los objetivos de la organización, sino que también podríamos tener una visión un poquito más profunda o más a largo plazo, ¿no? Y pensar en nuestra sociedad, ¿no? Cómo a través de la mejora de nuestras organizaciones también podemos contribuir en una sociedad, por qué no decirlo, quizás un poco más justa, un poco más ética, un poco más transparente, ¿no? En fin, empiezo con esto. Voy a compartir ya mi material. Voy a hacer, Carla, tú me dices si está todo ok. Esa es la nueva versión del documento. Sí, está perfecto. Excelente. Bueno, desde ya también decirles que todas las cosas que puedan comentar o qué sé yo, Carla, me vas a ayudar por el chat, creo que es bienvenida. ¿Sí? Bueno, en este breve tiempo lo que vamos a hacer o lo que pretendo hacer es brindar tres apuntes, ¿no? Para que puedas entrar al planeamiento estratégico o al desarrollo de tu plan de comunicación interna, ¿no? Creo que a partir, digamos, del año 2000, ¿no? La comunicación interna ha venido desarrollándose, pero en algunos momentos digamos, ha tenido grandes retos como, por ejemplo, el empoderarse a sí misma, ¿no? Para poder convencer a ese gerente general que en términos de presupuesto o en términos de toma de decisiones ayude a que esta área de comunicación interna o encargatura pueda cumplir con su función y con su contribución al negocio, ¿no? ¿Sí? Pero sin quererlo, sin pensarlo, pasamos por un fenómeno, un evento sin precedentes, ¿no? En el año 2020, año 2021, el tema de la pandemia.
No voy a ahondar en todos los cambios, porque creo que cada uno lo ha experimentado, por ahí de repente vamos conversando un poquito, pero creo que hoy estamos situados en términos del ámbito de la comunicación interna en otro momento, en un momento, digamos, donde esa comunicación interna se ha desarrollado muchísimo más porque es urgente, porque es imperativo, porque es necesarísimo su desarrollo para poder concebir un negocio competitivo, una empresa competitiva y, por qué no decirlo, también alguna organización pública o alguna organización sin fines de lucro que pueda competir, pero en términos de imagen y reputación. ¿Sí? Decimos entonces que estamos hoy, vamos a llamarla de momento, ¿no? Porque quizá el año que viene o el siguiente año de repente no nos va a marcar eso, ¿no? Pero hoy nos encontramos en un momento denominado un tiempo post-pandémico, ¿no? O hablamos de la post-pandemia y de todos los aprendizajes que en diferentes aspectos, pero que nos vamos a centrar en el tema organizacional, le ha dejado a las organizaciones, ¿no? Y a partir de ello, creo que se podría abrir paso tres grandes consideraciones, de las muchas que pueda haber, por supuesto, para poder llevarlo, ¿no?, a la etapa de planificación o planeamiento de la comunicación interna y poder desarrollar ese documento que en principio refleja todo lo que vamos a desarrollar a lo largo del año o de 2 años, ¿no? El plan de comunicación interna, pero que también no nos podemos olvidar, va a estar ahí los lineamientos generales para el proceso de toma de decisiones durante la ejecución, mientras vamos avanzando, ¿no? La ejecución de esas acciones o de esas tácticas que muchas veces no van de acuerdo a lo que dice en el papel, sino hay que decidir, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Hemos hablado del contexto que es complejo, contexto desde la visión Buca, algunos mencionarán desde la visión Bani, ¿no?, que es de repente un contexto caótico, ¿no?, que finalmente hace que la organización, que siempre está en movimiento y que es afectada, por supuesto, por el contexto externo de la organización, en función de cómo cumplimos, ¿no?, con la entrega de un buen producto, de un buen servicio, de un buen relacionamiento, ¿no? Hacia afuera, quiero decir, ¿no? Para eso tenemos que tener no solamente alineados a los trabajadores, sino que también los tenemos que tener inspirados, dirían otros, ¿no? Tener, que tengan claro cuál es el propósito de la organización y que en función de ello se puedan ir tomando decisiones, ¿no? Si todo cambia en el contexto que hago con mi plan, ¿no? La idea es que ahí están los lineamientos generales que me permiten, ¿no?, seguir transitando por el camino de la estrategia, aunque decida o cambie algunos aspectos tácticos mientras los voy ejecutando, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tema que vamos a abordar ahora, ¿no? Los tres primeros apuntes que yo recomiendo tenerlos a manera de aprendizaje cuando nos vamos a enfrentar a el diseño o elaboración de un plan estratégico, haciendo la salvedad que, por supuesto, cada plan estratégico de comunicación interna responde al contexto particularísimo de cada organización, el momento en que se encuentra, ¿no?, internamente. Ahí tenemos un montón de aspectos, desde motivación, desde si ya tienen un propósito, misión, visión, desde si clima laboral, bueno, etcétera, ¿no? Pero también de las cuestiones que pueda irles marcando el contexto externo, ¿no? Es decir, cómo es su mercado, cuáles son las características de su mercado, en qué país se encuentra, en qué tipo de sociedad, ¿no? Cómo de repente los aspectos legales, tecnológicos, medioambientales, bueno, etcétera, les afectan, ¿ok? Estos tres apuntes no pretenden mirar al plan estratégico de comunicación interna simplemente como una maqueta, ¿no? Sino es, en términos generales, algunos aprendizajes que señalamos, ¿no?, considerar para la elaboración particularísima, ¿no?, que responde a problemas o a oportunidades de mejora particularísimas de cualquier organización que pretende, ¿no?, ser exitosa de alguna manera, construyendo sólidos, asertivos, ¿no?, consolidados relacionamientos internos y proyectarlos hacia afuera en beneficio
de la coherencia, ¿no? La generación de confianza y o reputación, que creo que acá estamos la mayoría entre comunicadores y que nos estamos entendiendo o que entendemos de estos conceptos bien, ¿no? Si es que por ahí alguien no lo comprende, me lo hace saber. Bueno, ahí está, ¿no? 2020 llega el COVID-19, luego nos cae una recesión, luego hablamos del cambio climático y bueno, un montón de cosas le están pasando a las organizaciones, ¿no? De tal manera que incluso podemos decir que hoy las organizaciones en general están puestas en el centro del ojo de la tormenta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los diferentes grupos de interés que se encuentran en el mercado y que también tienen el rol de ciudadanos a través del entorno web 2.0, sus redes sociales, van a expresarse positivamente o negativamente sobre una organización. Más aún si aquello que trasciende tiene que ver con cómo se relaciona con sus trabajadores, ¿no? Hay que algún trabajador denuncie por algo a alguna organización porque eso definitivamente se podría transformar en una crisis. ¿Sí? Vamos a decir entonces que dentro de los temas importantes como la sostenibilidad, temas importantes como propósito y cultura organizacional, temas importantes como tomadores de decisiones que tomen decisiones asertivas, ¿no? Hoy vamos a decir que es natural o nos resulta tremendamente natural que en los foros públicos se discuta, se converse, se acuse, se someta al escrutinio, ¿no? Y ya no, como de repente 15 años atrás, en esferas un poco más privadas, ¿sí? Por eso es que las organizaciones tienen que estar tremendamente preparadas para poder dar una respuesta, ¿no? ¿De qué se trata o qué significa estar tremendamente preparadas? Significa poder afianzar mejor sus relacionamientos con sus colaboradores de todos los niveles de la pirámide jerárquica con la intención, ¿no? De poder ser un poco más transparentes, un poco más éticos en función de los objetivos que se han planteado. Yo he traído un casito para hablar del primer apunte, un caso que yo creo que en los diferentes países van a poder de repente evocar o recordar alguna otra organización similar a esta. Los peruanos van a recordarlo muy fácilmente, es el caso de la panadería San Antonio, porque quiero hablar un poquito de lo que es el aprendizaje organizacional como primer apunte, ¿no? Es decir, cuando yo voy a elaborar mi plan de comunicación interna, además de ir en función de los objetivos que responden a oportunidades de mejora o a subsanar ciertos problemas urgentes, priorizados y qué sé yo, ¿sí? También, ¿no? Tengo que pensar en cómo a partir de esto estoy generándole aprendizajes a la organización, ¿no? Algunos por ahí hablan, es un concepto que nos trajo la pandemia y se quedó un poco muy de moda, pero que tiene un significado interesante, que es el tema de la resiliencia organizacional, ¿no? ¿Qué es la resiliencia, no? Una organización que ha desarrollado su capacidad de aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje organizacional donde se aprende en conjunto, ¿no? Y a partir de cada uno de las funciones que desarrolla cada una de las áreas, cada una de las áreas involucradas en los procesos que están más expuestos, ¿no? Bueno, el caso de la panadería San Antonio es tan sencillo que te lo cuento brevemente y luego te paso el videito para que lo recuerdes, pero es año 2020, ¿no? Donde empieza el confinamiento y por supuesto se paralizan las actividades de las diferentes empresas y organizaciones, ¿no? Por obvias razones, ya todos lo recordamos, ¿no? Y a partir de alguna manera de que se empiezan a generar, o los estados y los gobiernos empiezan a generar algunos permisos para que ciertas actividades se puedan realizar, muchas organizaciones cambian de giro, ¿no? De negocio, llegan zapaterías, dejan de ser zapaterías, para convertirse de repente en bazares vinculados con la alimentación. El caso de la panadería San Antonio, bueno, se trata de una panadería con de años importantes, más o menos reconocida, no es una organización muy grande, pero es una organización reconocida que además salta a los medios de la comunicación, a los medios de comunicación precisamente porque deja de ser panadería como todo el mundo lo recordaba, ¿no? En tiempos de pandemia y se convierte en un bazar o empieza a vender alimentos, ¿no? Obviamente teniendo cuidado con todos los protocolos de bioseguridad y qué sé yo, ¿no? El tema de esto es que, claro, la panadería San Antonio
estuvo frente a una gran pregunta, ¿no? O cambio y me transformo, o perezco, ¿no? Eso podría ser un ejemplo de marketing de repente, ¿no? Pero sin embargo es un ejemplo de comunicación interna. ¿Por qué? Porque la pandemia no tuvo precedentes. Y lo primero que hace ese gerente general o administrador, que además lo cuenta en los medios de comunicación, por eso forman corrientes de opinión pública positiva desde la cultura que se está formando en ese momento. En ese momento no se sabía, pero yo te voy a contar la historia. ¿Sí? Lo que hace este administrador, ¿no?, es preguntarle a sus trabajadores, sus mozos, las azafatas, qué sé yo, decirle, bueno, ya no tengo para pagarles, no podemos sostener esto, así que, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Podemos hacer algo juntos? La respuesta de estos trabajadores fue sí, ¿no? Estoy dispuesto a cambiar de repente las funciones para las cuales, las responsabilidades y funciones para las cuales me has contratado, que era de repente para servir un café, para ahora de repente pararme a través de los anaqueles y vender, ¿no? Con tal de sobrevivir, ¿no? Los gerentes generales en ese momento o los administradores no sabían cómo tomar decisiones porque no había precedentes, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? En función del propósito, la misión, la visión, los valores. Pero imagínate el momento en que llegamos, ¿no? Que eso, no nos aseguraba para nada una correcta decisión. Es más, cambiaron de giro y no sabían cuánto tiempo porque había una elevada incertidumbre en ese momento. Con lo cual, no quiero decir que revisaron la teoría, por supuesto, pero hablar de alguna manera de la co-creación de soluciones, ¿no? Digamos que se hablaba antes y de repente, antes de la pandemia quiero decir, de manera tímida, ¿no? Pero a partir de la pandemia muchas organizaciones tuvieron que preguntarle a los trabajadores qué estás dispuesto a hacer, cómo lo hacemos de una manera más o menos asertiva y feliz para todos, de tal manera que todos nos favorecemos. No perdemos el trabajo por un lado y por otro lado no perdemos el negocio, ¿no? Hay una co-creación de soluciones, ¿no? Brindando un aprendizaje organizacional, ¿no? Porque a partir de este momento, organizaciones como esta se dan cuenta que para ese proceso de toma de decisiones, mientras el colaborador esté más involucrado, mientras el colaborador además participe en esa co-creación de soluciones, ¿no? Probablemente se va a vincular más, va a sentir que su trabajo, ¿no?, tiene un mayor valor y va a estar ahí pues al pie del cañón defendiendo esta solución que más o menos todos han consensuado, ¿sí? De eso se trata. Aquí voy a dejar de compartir un ratito. Tengo un poco el resumen en chiquito. Vamos a escuchar. De la tradicional y hoy reinventada pastelería San Antonio, luego de casi 60 años, se ha convertido, debido a la emergencia sanitaria, en la bodega San Antonio. Lo que hemos hecho es reconvertir un negocio que durante 60 años ha sido una cafetería, ¿no? Hemos retirado las mesas y las sillas y hemos colocado anaqueles como en un supermercado y congeladoras para poder vender lo mismo que vende un supermercado. Las mesas y sillas en donde los clientes solían tomar desayuno, almorzar o cenar han sido reemplazadas por estantes con diversos productos como aceite, atún, arroz, entre otros. ¿Qué es lo que había en este espacio antes? Solamente habían mesas y sillas, ¿no? Solamente habían mesas y sillas. Esto era un espacio de salón para atender al cliente que venía a tomar un café o tomar un postre. Y ahora tiene un rostro de supermercado. Totalmente, ¿no? Compramos estas góndolas para poder hacer este surtido que va a ir mejorando en la medida que pasen los días, porque como te imaginarás, los fabricantes y los mayoristas no están atendiendo tampoco con regularidad. Además de este cambio, la hoy bodega San Antonio ha implementado varias medidas de bioseguridad. El aforo del local, sin contar trabajadores, ha pasado de 120 a solo 5 personas. Además, los clientes tienen que hacer una cola guardando 1 metro de distancia antes de ingresar y al entrar al establecimiento se cumple otro protocolo. Lo primordial es mantener la distancia. Una vez ingresado tiene que medir la temperatura, después se le coloca, verificar si tiene los guantes y bueno, la mascarilla, que es esencial para poder ingresar al local. Tiene 35.4, bueno, una vez que se le toma la temperatura puede ingresar, ¿de acuerdo? Luego se procede al desinfectante, ¿no? Este desinfectante va a ayudar a que nosotros podamos cuidarnos nosotros y los demás. Esto es alcohol. El alcohol es un desinfectante que, bueno, puede matar un montón de bacterias y es esencial para las personas que puedan ingresar a hacer sus compras. Ante los cambios realizados, muchos vecinos y clientes se mostraron bastante conformes.
Muy bien, yo creo que se están reinventando, no hay que adaptarse a la coyuntura, así que es lo que toca. Diferente verlo así, ¿no? Uno está acostumbrado a tomar el desayuno aquí afuera, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Es esta situación la que nos está llevando pues a hacer ciertos cambios y todos tenemos que adaptarse. San Antonio lo puede todo y siempre se reinventa. Vivo acá a una cuadra y todos los días de mi vida vengo a tomar café a las 7 de la mañana. Bueno, por lo menos, ahora va a venir por lo menos a comprar los insumos para el Exacto, mañana voy a estar acá a las 8. Otra empresa que trata de reinventarse es Platanitos. La boutique de ropa, calzado y joyería busca incursionar en el rubro. Bueno, voy a cerrar aquí. Hasta allí, digamos que es, me imagino, una reacción similar. Sé que están pensando todos, una reacción similar. De repente en otras organizaciones no les quedó otra que adaptarse. Pero ¿de dónde precisamente viene el tema del aprendizaje organizacional? Bueno, a todos nos pasó, bueno, a las diferentes organizaciones les pasó eso, ¿no? Se habla de poder ser un poco más flexibles. En este caso muchos dejaron su principal giro de negocio por un tiempo prudencial para luego, cuando ya la enorme incertidumbre había descendido por lo menos un poco y se habían dado los permisos de poder volver al trabajo en ciertos mercados, las organizaciones de alguna manera reconstruyeron, ¿no? Pero no llegaron al camino, digamos, previo a la pandemia, sino que tuvieron que unir, obviamente, toda esa experiencia. Acá viene lo interesante del aprendizaje organizacional. En el caso de la panadería San Antonio, ¿no? Como pasó de repente en otros casos, ¿no? La panadería de San Antonio empezó a salir a los medios de comunicación tradicionales por un lado, pero por otro lado los mismos vecinos, las mismas personas que alentaban las buenas prácticas en tiempos de las organizaciones en tiempos de pandemia, ¿no? Empezaron a compartir esta información de tal manera que el administrador vio ahí una oportunidad en primer lugar para contar una experiencia, sin saber todavía los frutos que le daría después, ¿no? Él empieza a contar, ¿no? Un poco de cómo toma la decisión, de cómo le pregunta a sus trabajadores, de cómo se enfrenta, es decir, que antes no lo había hecho, ¿no? Y cómo tuvieron que pensar de una manera mucho más formal, nuevos procesos, nuevos procedimientos, ¿no? Ceñirse un poco para no dejar de ser lo que eran y tener la filosofía ahí, pero entendiendo que se tenían que adaptar. Sin embargo, cuando llega el año 2021-2022, ya estábamos en otra historia, ya estábamos de repente en el nuevo onboarding de los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Y había que recoger de repente algunos aprendizajes, ¿no? ¿Qué hizo o qué encontró después de toda esta cantidad de felicitaciones y de buenas noticias o de una corriente de opinión pública positiva sobre la marca? Que en un primer momento, al ser una panadería, de repente no te iba a traer muchos comensales o muchos clientes, pero, ¿no? Eso es importante, ¿no? A partir de alguna manera de haber mostrado lo que hoy se llama la cultura de la panadería o la pastelería San Antonio, su cultura organizacional, ¿no? Fue sentando un poco las bases, ¿no? De la credibilidad y la confianza, no solamente hacia adentro de sus trabajadores, sino también hacia afuera. Y lo explico un poco con lo siguiente, ¿no? A partir de la pandemia, ellos se descubrieron, ¿no? Como, con la intención de ser inclusivos, ¿no? Descubrieron que dentro de sus valores organizacionales podían incluir, ¿no? Este concepto, ¿no? De tratar de ser asertivos también con aquellos que podían no haber sido incluidos en un primer momento. Así que empiezan también a contratar, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva y los preparan para que se integren, ¿no? A manera de generar, ¿no? Confianza, credibilidad, sobre todo su aprendizaje organizacional durante la pandemia, ¿no? Generan una carta para invidentes, eso pensando en los clientes y consumidores, y cuando le preguntan al gerente general, bueno, ¿y qué ha pasado? Le dice, ¿no? Que ya después, de repente, pleno año 2022, año 2023, ¿cuál crees ha sido el mayor descubrimiento? ¿Qué hizo que San Antonio hoy sea una marca más o menos valorada
por los diferentes públicos, ¿no? Y la respuesta de este señor es, bueno, en un momento en que las empresas o las organizaciones no trataban de manera asertiva a sus trabajadores, nosotros fuimos un ejemplo que salió de repente a los medios de comunicación y a las redes sociales como una organización que se esforzaba por tratar de manera asertiva a todos sus trabajadores en medio de un contexto de tremenda incertidumbre. Eso hacia adentro significó para nosotros, ¿no? Mejorar procesos, mejorar también relacionamientos, comunicación, dar mensajes claros sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si vas a seguir trabajando, si no lo vas a hacer, cuánto vas a ganar, cuánto tiempo, etcétera. Estar comunicándonos continuamente, ¿no? Y eso redefinió, reorientó, le dimos la posibilidad a la organización de que aprendiera no a partir de la forma de pensar de los directivos, sino a partir de la co-creación, ¿no? Es decir, quien aprende es la organización en sí misma. Hoy los directivos podrían irse, ¿no? Y llegar otros, ¿no? Pero la organización construyó procesos, construyó protocolos para relacionarse, construyó, definió y difundió para que pueda existir nuevos valores para la organización, ¿no? Que han hecho que los trabajadores se sientan parte de ello. Hoy se habla no solamente de este caso de comunicación interna, sino de cómo, digamos, al mostrar este aprendizaje organizacional de la Panadería San Antonio, se forma una corriente de opinión pública positiva sobre la organización que a la larga, ¿no? En el mediano y largo plazo, trae definitivamente clientes y consumidores, ¿no? Un poco más fidelizados, por supuesto, pero también nuevos clientes y consumidores quieren conocer, obviamente por recomendaciones y demás, quién es la tal famosa Panadería San Antonio, ¿no? Ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces, solo un apunte que me parece importante, ¿no? El plan de comunicación interna debe fomentar y proteger la flexibilidad de la organización y la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder aprender para actuar. Dotarle a la organización, y eso lo tiene que hacer de todas maneras el comunicador interno, ¿no? De dotarle o fortalecerle la capacidad de aprendizaje de la organización. Eso nos va a permitir hablar de una organización que es capaz de adaptarse continuamente a los cambios, entendiendo, y eso es un aprendizaje pospandémico, ¿no? Que los cambios, ¿no? Son la cosa más natural del planeta y no es que, es decir, lo cotidiano y lo habitual es que cambiemos. Y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Y como bueno, todos sabemos, ¿no? Eso va un poco en contra de la natural resistencia del ser humano al cambio, ¿no? La idea es dotarle a la organización de mecanismos para que se pueda concebir el cambio, otros dirían la transformación, pero vamos a quedarnos en el cambio, ¿sí? Como un tema natural, ¿no? Natural y que puede ser además cotidiano, ¿no? Y que eso no nos tiene que llenar de ninguna manera de incertidumbre o generar crisis porque nos venimos preparando para ello, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos en un mundo donde los tiempos de obsolescencia son tan rápidos, ¿sí? Ahí hablaba un poquito sobre la identidad de la organización y la cultura organizacional, como todos estos cambios para podernos adaptar al entorno, lo que va a generar, por supuesto, va a ser cambio en la identidad, cambio en la cultura, ¿no? Cambio en los procesos, cambio en la manera en que nos relacionamos, cambio en la toma de decisiones, y eso hay que considerarlo. ¿Cómo? ¿Cuál es el apunte desde mi elaboración del plan de comunicación interna? No perder de vista que tengo que seguir generando, ¿qué cosa? Flexibilidad y aprendizaje en la organización, ¿sí? Un segundo apunte de repente lo podemos traer con el caso de LATAM. Este caso viene de Chile, no sé si ustedes lo recordarán, también es un caso en tiempos de pandemia, pero resulta interesante, cuando hablamos de la escucha activa, todos decimos, sí, perfecto, la escucha activa, creemos en la escucha activa, ese es el ideal, es lo idóneo, es lo que debemos conseguir. Sin embargo, para ponerlo en la práctica, pasan cosas, ¿no? Esa comunicación de la que todos hablamos, de que decimos que es bidireccional, a veces no se llega a cumplir porque esos canales de comunicación interna no recogen el feedback y no lo sistematizan, ¿no? Ahora luego vamos a pasar a ver unos indicadores de una encuestita que encontré,
Pero vamos a decir que el segundo apunte es la escucha activa. Al hacer, de todas maneras, mi plan de comunicación interna, tengo que tener los mecanismos y los canales suficientes, no, por supuesto, para medirlo todo, pero sí, por un lado, mido, ¿no?, indicadores de gestión, ¿no?, cuáles son las acciones las más importantes que están resultando para cumplir los objetivos, ¿no? Y por otro lado, estoy recogiendo feedback sobre aquello que estoy realizando, ¿no? Caso Latam, vamos a verlo, esto pasó también en marzo del 2020, no sé si algunos lo recordarán, ¿no? ¿Qué pasó con Latam? Lo mismo que nos pasó a todos, pero en este caso, Latam, los directivos de Latam, Hola a todos. Como sí saben, sí que dan un mensaje, ¿no? Tremendamente temerario además, ¿no? Porque este mensaje no viaja por canales internos solamente para los trabajadores. Conscientes y a sabiendas de que los temas relacionados con cómo una empresa o organización trata a sus trabajadores es un tema de interés público, ¿no?, en general, y más en tiempos de pandemia, y bueno, ahora que estamos en tiempos de pandemia, de todas maneras es un tema importante, ¿sí? Estos CEOs mandan ese mensaje también por canales externos, ¿no? Y dicen lo siguiente, sí, a ver, si alguien lo recuerda, si quiere me comenta algo. Ahí está. hola a todos. Como saben, estamos enfrentando una situación sin precedentes en la industria aérea a nivel mundial a raíz del avance del coronavirus. He nombrado a Roberto Albo, quien asumirá como CEO en los próximos días, para que lidere la coordinación general de esta crisis. Queremos compartir con ustedes la visión de la compañía y las principales medidas que estamos tomando para enfrentar este difícil momento. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que son parte de la TAM por su especial esfuerzo y compromiso durante las últimas semanas. La forma en que estamos enfrentando esta compleja situación, con profesionalismo y entrega, nos llena de orgullo, nos da tranquilidad de que contamos con el mejor equipo para enfrentar este escenario. Como saben, hemos tomado todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias de cada país donde operamos y continuaremos cumpliendo rigurosamente los protocolos que se definan para cuidar a nuestras personas y pasajeros. Al mismo tiempo, estamos trabajando con toda nuestra energía para cuidar la sustentabilidad de largo plazo de la compañía y de esta forma cuidar también a quienes son parte de la TAM. Hoy hemos anunciado la reducción de nuestra operación internacional en cerca de un 30% para los meses de abril y mayo. Esta difícil decisión la hemos tomado para ajustar nuestra oferta a la abrupta caída en la demanda. Esta disminución de la operación va a significar una importante baja en nuestros ingresos y afectará a la liquidez de la compañía. Para mitigar este impacto, hemos detenido además todas las inversiones, suspendido todas las contrataciones y cortado todos los gastos que no sean absolutamente necesarios. Estamos comprometidos con tratar de cuidar los puestos de trabajo de cada una de nuestras personas y estamos analizando toda iniciativa que evite, en la medida de lo posible, salidas de empleados. Esta es una tarea que debemos enfrentar todos en conjunto. En este sentido, y como primera medida, reduciré mi salario temporalmente en un 25%. Nos encontramos además trabajando en acciones similares para el directorio de la compañía y para los principales ejecutivos. Estamos muy atentos a los nuevos acontecimientos y no descartaremos tomar otras nuevas decisiones en el futuro cercano, que por supuesto les estaremos informando oportunamente y con total transparencia. Tengan la certeza de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para manejar esta compleja situación. Continuaremos trabajando sin descanso para tomar decisiones rápidas y responsables en pro de nuestra compañía, nuestras personas y nuestros clientes. Contamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, este fue el caso Latam. Dicho sea de paso, esta es una de las primeras organizaciones que en tiempos de pandemia le empieza a generar un nuevo enfoque, ¿no?, a los trabajadores, ¿no?, empleados, trabajadores, colaboradores, y ahora se le devuelve el enfoque de ser humano, ¿no?, y empiezan a llamarlos nuestras personas. En verdad, eso no solamente es por un tema de uso de cualquier palabra, sino que trae un argumento detrás, ¿no?, que es: entiendo que tu preocupación, ¿no?, es la de un ser humano por no contagiarse en tiempos de pandemia,
y además la de no perder tu trabajo como trabajador. O sea, te voy a devolver, ¿no? Lo están integrando nuevamente con su dimensión del ser humano a ese trabajador colaborador, que dicho sea de paso, cuando era empleado, estoy hablando de los años de repente 90, ¿no? Y antes del 2000, ¿no? Empleado, trabajador, y lo digo desde el lado de la comunicación, ¿no? De repente por ahí me salta algún abogado y me va a decir, no, pero la definición siempre va a ser trabajador, ¿no? Sino que el enfoque desde el relacionamiento, la comunicación, ¿no? El relacionamiento, ¿no? Va cambiando, ¿no? Es diferente si hablamos con un empleado, ¿no? Así de repente nos relacionamos con un colaborador que va a tener mucho más injerencia en el proceso de toma de decisiones, estamos casi a la par, ¿no? Y ahora, en este ejemplo con Latam, ellos hablan de nuestras personas, cambia un poco el enfoque. Enfocarse en la persona y no solo en el proceso o en lo tecnológico sería un apunte interesante para tu plan de comunicación interna, creo que sí. Ellos dan respuesta en ese momento a la principal pregunta y además todos tenían que daba miedo responder porque la incertidumbre era alta. ¿Me vas a botar del trabajo? ¿Me vas a seguir pagando? Y ellos brindan una respuesta y dicen, bueno, la verdad es que son tiempos difíciles, vamos a hacer todo lo posible por conservar a toda la planilla de trabajadores, nos vamos a bajar el sueldo todos los directivos, ¿no? Y hemos recortado todos estos gastos. Entonces vamos a tratar de sobrellevar. Obviamente ya en retrospectiva, creo que todos más o menos sabemos la historia ya, que este mensaje que en su momento generó confianza, porque sí que lo hizo, no pudo generarla tan a largo plazo, ¿no? Porque claro, el tema del tiempo que estuvimos paralizados fue bastante largo y la organización no se podía sostener, ¿no? Creo que duró 4 o 5 meses y no más, porque luego empezaron los despidos, las denuncias, etcétera, ¿no? Pero hubo ahí, de todas maneras, el intento de un compromiso, ¿no? De un compromiso, pero que, por supuesto, era difícil cumplir sin saber cuánto tiempo teníamos que mantener la planilla de trabajadores sin tener, pues, mayor ingreso, ¿no? Y acá lo interesante es que con este enfoque de hablarle a nuestras personas, estamos poniendo a la persona en todas sus dimensiones en el centro. A eso nos referimos cuando hablamos de la escucha activa, ¿no? La escucha activa, sí, por un lado, tiene que tener los canales respectivos para poder coger el feedback, sí, de repente vas a tener que hablar de tus indicadores de gestión para ir midiendo qué estás consiguiendo, etcétera, sí, de repente, ¿no? Pero la escucha activa lo que tiene en el fondo es centrarse en las personas. Y centrarse en las personas hoy en la época post-pandémica tiene que ver con la segmentación, que algunos llaman ya microsegmentación al interior de las organizaciones, ¿no? Es decir, ya atrás quedó, pues, antes de la pandemia, esas organizaciones que emitían un mensaje, vamos a decirle mensaje acción, ya, un mensaje acción, un canal, una iniciativa de comunicación interna a todos los trabajadores en conjunto, ¿no? No, porque se trata de cultura, ¿no? Entonces, nosotros como comunicadores sabemos que mientras menos segmentemos, ese mensaje, ¿sí? Puede ser interpretado de N cantidad de formas distintas, ¿no? Y la idea para poder cumplir objetivos es reducir, ¿sí? Los niveles de la interpretación, es decir, que todos que creamos interpretando más o menos cosas similares. Entonces, para eso tenemos que enfocarnos en las necesidades, expectativas y aspiraciones del trabajador, pero en su dimensión de persona, ¿no? Este es un aprendizaje que además lo trae el nuevo onboarding, ¿no? Entre otros, ¿no? Es un aprendizaje interesante e importante, porque cuando vamos al plan de comunicación interna, ese plan muchas veces no tiene mensajes clave, ¿no? Han pensado en eslóganes, ¿no? Pero no en mensajes claves, que es lo que va a reducir, ¿no? Finalmente, los diferentes niveles o la amplitud, ¿no? de la interpretación, ¿no? La va a reducir. Un tema también importante cuando hablamos de comunicación interna, ¿no? Enfocarse en la persona va a significar un mayor esfuerzo del comunicador interno. ¿Qué cosa? Segmentar y microsegmentar. Obviamente todos los datos cuantitativos nos van a ayudar, pero por supuesto, y también todos aquellos datos que responden a expectativas y aspiraciones, ¿no? Hoy que hablamos de organizaciones con propósito, ¿no? Las organizaciones con propósito
¿sí? Se enfocan, ¿no?, en inspirar, pero ¿responden a qué? ¿Sí? A las expectativas y a las aspiraciones. Obvio que cubrir las necesidades es la base, sí, ¿no? Pero hoy vamos, digamos, un poco más arriba, ¿sí? Eric, has levantado la mano, Carla, no sé si puedo abrir el micro o seguimos, no sé qué debo hacer. Sí, por supuesto. Estoy permitiendo hablar a Eric para que también pueda participar. Excelente. Eric, cuando quieras. Continuamos en todo caso, Ya, Wendy. continuamos, Igual continuamos. el chat están bienvenidos todos para que puedan dejarnos cualquier pregunta, cualquier duda para al final poder absorberla. Excelente. Bueno, entonces apuntaría en segundo lugar para ese plan de comunicación, en términos generales, ya lo dije, ¿no? No podemos prescindir del feedback, pero de manera formal. No se trata del feedback que el comunicador interno pasó por ahí, midió, vio, qué sé yo, porque este comunicador interno también está interpretando, por supuesto, ¿no? Sino que se trata de recoger ese feedback de manera formal y sistemática, ¿no? Y acá enfocándose en la persona, ¿no?, como integrante de un equipo, ¿no?, que nos habla de la segmentación y la microsegmentación, donde criterios hay muchísimos, ¿no? ¿Qué criterios voy a escoger? Bueno, aquellos que me convienen en función de los objetivos que quiero cumplir, ¿no? Y quizá, y por qué no, de los mensajes clave que puedo construir, ¿sí? Ahí tenemos conocer necesidades, expectativas y aspiraciones, ¿no? Dar respuesta mediante una comunicación formal, no saturar en términos de mensajes y exigencias, eso fue también un tema que nos dejó mucho la pandemia, ¿no? Con no saturar en términos de mensaje no quiero decir que entonces no comuniquemos, ¿no?, sino que comuniquemos de maneras un poco más innovadoras, ¿no? A esto responde el concepto de la experiencia wow del empleado, ¿no? Se pretende sorprender, se pretende innovar, ¿no?, con la intención, por supuesto, de seguir persuadiéndolo respecto de algo, del propósito o de la cultura de la organización en general. Diversificar los mensajes y, por supuesto, distinguir, pues, ¿no?, los proyectos, las iniciativas, los objetivos, la participación y su reconocimiento, entre otras cosas, entre otras cosas. Tercer apunte, traje al BBVA, el banco, bueno, como ustedes saben, no sé cómo pasa en sus países, si pueden me cuentan, pero acá en el Perú lo que está sucediendo, bueno, de alguna manera igual, que me parece algunos casos de Europa, pero bueno, el mercado de los bancos, el mercado financiero, ¿no?, no solamente porque se trata de grandes organizaciones que son complejas, sobre todo aquellos que tienen ya bastantes años de existencia, etcétera, se están convirtiendo a la agilidad. Y no estoy diciendo que estén utilizando únicamente metodologías agile o ágiles, ¿no?, como el Scrum, como de repente Design Thinking, bueno, no sé, ¿no?, sino que están pasando por una transformación cultural que va para poder transformarse hacia la agilidad y poder responder con mayor valor hacia el cliente a través de equipos más pequeños, donde se cambia la estructura y los procesos, ¿no? Se están cambiando, ¿no?, también un conjunto de elementos identitarios de la cultura organizacional. De tal manera que lo que se dice es que para poder transformarnos y cambiar a partir de la co-creación, por supuesto, de soluciones con los trabajadores o colaboradores, ¿sí?, hay que entrar en la transformación cultural, ¿no?, que va de la mano con la transformación tecnológica. Esto ha sido una insistencia de la pandemia, y ahora vamos hacia la transformación hacia la agilidad, ¿no? Obviamente que cada organización lo vive a partir de sus propios criterios y de sus propias necesidades y de su propia idiosincrasia, ¿no? Pero vamos a decir que esa es una tendencia, ¿no? Aquí les cuento un poquito de qué se trata, que me parece tremendamente interesante. Vamos a ver. Este es el caso del BBVA, ¿no? Y la transformación, bueno, acá se habla básicamente de lo digital para convertirse en una organización agile, pero nosotros claramente sabemos que para que eso funcione tiene que haber también una transformación cultural. Y todo lo que tiene que ver con cultura, que es el sistema de creencias de la organización, ¿sí?, va a vincular, por supuesto, al comunicador interno, ¿no? El área o encargatura de comunicación interna va a salvaguardar
la cultura organizacional para poderla gestionar. Ya ustedes ahí ya saben que el papel de los líderes, de repente de los mandos intermedios, los papeles de la base de la pirámide jerárquica, bueno, el propósito y todo lo demás, ¿no? Pero lo interesante es eso, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, hoy que una organización quiere adaptarse y transformarse más rápido hacia los cambios y opta por la agilidad empresarial o organizacional, tiene que tener una buena base de comunicación interna porque se entra también en una transformación cultural, ¿no? Que por supuesto sigue siendo dinámica, ¿no? Porque la idea es dotarle de mayor flexibilidad a la organización y por lo tanto al proceso de toma de decisiones y por lo tanto a los relacionamientos con los diferentes grupos de interés, especialmente los clientes, consumidores o usuarios. Bueno, el BBVA te lo cuenta con sus propias palabras. Ya no solamente buscamos el perfil técnico, sino también estamos buscando estos soft skills, es decir, gente que no necesariamente venga solamente con el conocimiento técnico, que es importante, pero también que venga con esa capacidad de poder comunicarse, con una interacción diferente, con posibilidad de liderar proyectos, porque estamos también hablando de que acá ya no solamente los jefes son los que lideran, sino hay un trabajo de empoderamiento y de horizontalidad muy importante. Ahora los cambios te mueven totalmente, es decir, una persona que puede haber sido jefe durante toda su vida de 50 personas, de un momento a otro pasas a ser parte de un equipo, sigues teniendo tus galones porque te los has ganado bien, pero ya no eres jefe, sino eres un facilitador de algún equipo, eres una persona que pasas como te decía antes, a dar tu experiencia en pro al equipo y en pro a la empresa, ¿no? Empoderar a la gente significa que tú le estás dando todo el poder de decisión y el jefe ¿dónde va quedando? Entonces yo creo que el temor lógico para alguien que no ha pasado por esto es, oye, es que si ya no soy jefe, ¿por qué voy a ganar un poco más que el otro si hacemos casi lo mismo? Si ya no soy jefe, ¿cómo voy a venderme hacia afuera? Había gente que me decía, ya, pero ¿qué pongo en mi LinkedIn? Es decir, ¿qué soy ahora? Oye, es que tú eres lo que eres, tú te has ganado los galones, pon ahí tu experiencia, cuenta lo que has hecho y cuenta lo que estás haciendo ahora, cuenta que estás en una organización allá. Pero ese principio ha costado un poco. Bien. Presentación. El empoderamiento de los trabajadores nos va a remitir, va a evocar este camino hacia las organizaciones ágiles, ¿no? Todas las organizaciones pueden ser ágiles, sí, pero es decir, cada una, ¿no? Con su caso, digamos, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los bancos, que tienen un buen número de trabajadores, suelen ser complejas, están en diferentes sitios geográficos, etcétera, y les conviene para poder generar valor y cercanía hacia el cliente, ¿no? Y responder con mayor rapidez, ¿no? Apostar por la agilidad, ¿no? El modelo fue aplicado, creo, en primer lugar, un caso de éxito fue Spotify, ¿no? Ahí se tienen un poquito, ¿no? Pero, ¿esto qué significa? Significa empoderar a los trabajadores o a los colaboradores, ¿no? Donde, si bien es cierto, hay mayor horizontalidad, la jerarquía se achata un poco, pero en beneficio, por supuesto, de poder sacar con mayor rapidez, con mayor valor y, ¿por qué no innovación? ¿Sí? Productos y soluciones que miran a la necesidad del cliente, usuario o consumidor. ¿Sí? Aquí, si tuviera que entonces anotar un tercer aspecto, un tercer apunte, diríamos que el plan de comunicación interna
debe, puede, tiene, tendría, ¿no? Que recrear, volver a crear, ¿no? De manera cotidiana y constante el propósito, ¿sí? Es decir, aterrizarlo, ¿no? Quiénes somos y hacia dónde vamos, qué nos define, ¿no? Y cuál es nuestra contribución al mundo en el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Aterrizarlo de manera cotidiana para que esos trabajadores no solamente puedan actuar en consecuencia, sino que además tomen decisiones en consecuencia. Todos los de la pirámide jerárquica toman decisiones, por supuesto, unos con mayor envergadura que otros, pero no te olvides que una definición de organización es que la organización es una estructura de toma de decisiones, ¿no? Eso lo dijo Herbert Simon, si no recuerdo mal. Bien, ¿no? Entendiendo además que tratamos de convencer a una red colaborativa, ¿sí? En beneficio de los vínculos. No sé si a ustedes les va a sonar el nombre de Joan Costa o no, que dicho sea de paso contribuyó mucho en el desarrollo de la comunicación estratégica, de la cual hoy estamos hablando específicamente de la función de la comunicación interna, ¿no? Influyó mucho en este desarrollo antes de 2000, ¿no? Y él habla de los vínculos. Él decía en algún momento, cuando se hablaba de los organigramas, de que sería interesante que además de tener un organigrama que es recontra útil, sobre todo si vamos a hacer gestión corporativa, ¿no? Además deberíamos también un dibujo o un esquema, ¿no? Que exprese, no sé si por colores, ¿no? Qué sé yo, pero que pueda expresar el tipo de vínculo, ¿no? Que se tiene con los diferentes grupos de interés, proponía él, ¿no? Lo que él le llamó la red maya de los vínculos. Pero bueno, la idea de esto es que en el plan de comunicación interna no nos olvidemos que todo aquello, ya sea en el nivel estratégico o en el nivel táctico, tiene que responder al propósito, que no solamente es quiénes somos y hacia dónde vamos, sino por qué existimos y de qué manera contribuimos, ¿no? A la sociedad. Porque hoy, como sabemos, la confianza se deposita, ya seas un trabajador, ya seas un cliente o un consumidor, se deposita en las organizaciones, ¿sí? En tanto estas puedan ser asertivas con la sociedad, ¿no? Y con el mercado, ¿no? Sociedad y mercado son un binomio hoy que se retroalimenta, pero tienen que ser asertivas, por lo tanto, tienen que responder también a la pregunta, ¿no? De ¿por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Sí? Ahí está, los trabajadores deben de estar formados en la cultura e informados de manera cotidiana, ¿no? En todo momento, ¿sí? Los trabajadores deben creer y confiar en el propósito de la organización, ¿no? Y distinguir el aporte al desarrollo social. Bueno, esto puede tener diferentes aspectos, pero vamos a decir que en términos generales la base va a ser la ética y la transparencia. Fomentar espacios de voluntariado, de repente, donde los jefes y los trabajadores puedan unirse de manera informal, ¿por qué no? ¿Sí? Y acá dos temitas que me parecen recontra interesantes, ¿no? Hacer desde el plan de comunicación interna que sintonice el storytelling, todo lo que decimos, ¿no? Y el story doing, todo lo que hacemos, porque ahí es donde vamos a encontrar la coherencia, y con la coherencia podemos construir confianza. No existe una cultura organizacional sólida, de éxito, que nos haga ser una organización exitosa si no hay confianza. No existen buenos líderes o tomadores de decisiones si no hay confianza. No existen trabajadores innovadores, creativos, fidelizados, qué sé yo, si no hay confianza, ¿no? A eso finalmente le vamos a llamar un trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Por qué somos un equipo? Precisamente por eso, por la confianza, ¿sí? Ese fue mi tercer apunte. Y no quería cerrar esto sin un poco presentar de repente alguna de estas cuestiones a todos nos parecen tremendamente naturales, y sí, y así es, y por qué no, ¿no? Sin embargo, cuando echamos un vistazo, ¿no? O miramos al interno, a las organizaciones, nos vamos a dar cuenta que las organizaciones sí están convencidas de que la comunicación interna es importante, de que sí, que están convencidos de que hay que planificar la comunicación interna para poder generar valor a una organización, ¿no? Y que hay que ejecutar esas tácticas, acciones o esas estrategias, ¿no? Sin embargo, cuando se les pregunta cómo, cuándo, qué se hace, por dónde, etcétera, ahí nos vamos dando cuenta que la comunicación interna ha avanzado muchísimo, pero todavía tiene
mucho por avanzar o por desarrollar. Es decir, ese comunicador interno tiene que seguir haciendo todavía un trabajo para empoderar la encargatura o el área de comunicación interna, uno. Dos, poder trabajar en indicadores de éxito del negocio, ¿no? Porque muchas veces se piensa que ya los trabajadores bien comunicados, pero eso no es rentable, no me hace ganar, ¿no? Entonces hay que transformar todo lo que va a ser el gasto en comunicación interna en una inversión. ¿Qué cosa es una inversión? Que es capaz de devolverle en términos de retorno al negocio precisamente ese recurso que se ha invertido en ello, ¿no? ¿Cómo estamos en comunicación interna? Esta encuesta fue desarrollada en el año 2020, pero creo que nos ayuda a pensar. He sacado algunas cositas entre empresas peruanas y chilenas, ¿sí? ¿Qué empresas? Estas empresas que están aquí, que ahí se puede observar, ¿no? Tenemos del sector público, del sector financiero, educación, servicios empresariales y profesionales, es decir, ha sido una encuesta tremendamente variada, una muestra interesante de diferentes tipos de organización. Incluso en el lado derecho vamos a poder ver que hay organizaciones que tienen más de 1000 empleados, organizaciones entre 301 y 1000 empleados, ¿no? E incluso dentro de la muestra están también organizaciones de menos de 20 empleados, ¿no? Entonces, ¿qué piensan todos estos sobre la comunicación interna? Ahí está, ¿no? Organizaciones que cuentan con áreas de comunicación interna. En Chile, el 75% de la muestra, en Perú, el 73% de la muestra. Esas son buenas noticias en términos generales porque cada vez más la necesidad de gestionar relacionamientos internos por un profesional, ¿no? Va quedando claro, ¿no? Pero ¿quién es este profesional? El 75% o la gran mayoría suele ser periodista o un profesional de la comunicación social, cual está muy bien, por un lado, pero por otro lado nos hace comprender también, ¿no? Cómo de repente este profesional aún y todavía tiene que engrosar un poquito el conocimiento en términos empresariales. Importante conocer cómo son los procesos de una organización, qué cosa es una organización, bueno, cómo es el tema de la toma de decisiones, etcétera. En segundo lugar, cómo poder generar indicadores o KPIs, como lo quieras llamar, ¿sí? De comunicación interna que den cuenta claramente del aporte hacia el negocio, ¿no? Que está ganando el negocio con esta inversión. Ahí creo que se comprenden un poquito más las cosas, vamos creciendo, sí, aún faltan todavía algunas otras cosas más. ¿De qué gerencia depende el área de comunicaciones internas de tu organización? La mayoría, la gran mayoría, está al costado o dentro del área de recursos humanos. Naturalmente, ¿por qué? Porque recursos humanos cuenta con toda la información de los trabajadores. Pero ahí a veces pasan algunos temitas, ¿no? Por ejemplo, el clima laboral, ¿no? La idea es que el clima laboral es un tema de probablemente recursos humanos, ¿no? Pero el comunicador interno o la comunicación interna, por supuesto, que ayuda a que este clima laboral sea mejor, óptimo o más fair, ¿sí? Algunos lo han puesto al costado de la comunicación corporativa porque responde a la lógica de si estoy alineando mensajes, todo lo que digo hacia afuera, lo tengo que adaptar y decir de manera coherente hacia adentro. Quiero una explicación. No hay una manera única de un organigrama, ¿no? ¿Sí? Simplemente estoy contando una experiencia para que podamos entender cuáles son los retos de la comunicación interna, ¿no? ¿Podría estar la comunicación interna un poco más cerca de la comunicación corporativa? Sí, ¿por qué no? Algunas organizaciones lo han probado así. Otras están más cerca de la gerencia general, otros del marketing, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal que debería cumplir la comunicación interna? En primer lugar, dice, fortalecer la cultura organizacional. Bueno, esto de manera declarativa es excelente, 20 de nota, pero el tema es que la cultura organizacional lo es todo. La cultura organizacional son los elementos identitarios, la cultura organizacional son aquellas cosas que podemos ver con claridad y aquellas que no podemos ver, ¿no? Decía Jen, los artefactos, ¿no?
que simbolizan cosas, ¿no? Entonces, la cultura organizacional es tan amplia que lo es todo. Entonces, aún todavía hay cuestiones muy generales y cuando nosotros vamos a desarrollar un plan, nosotros no podemos perseguir cosas tan generales, sino que tenemos que ir por cosas un poco más recortadas, que eso nos va a permitir ir midiendo qué cosas estamos consiguiendo y de qué manera nos estamos ubicando en el aspecto, en el lado estratégico para poder generar valor, ¿no? Entonces, teóricamente estamos bien, pero en la práctica fortalecer la cultura organizacional es una cosa que no se podría, porque para fortalecer la cultura necesitaríamos, ¿cuánto? 400 planes, no lo sé, ¿no? Entonces ahí nos falta todavía desmenuzar. Lograr el alineamiento estratégico, eso también, ¿no? Es una frase, creo que yo podría decir, poco de moda, ¿no? Estar alineados todos. ¿Qué cosa es estar alineados exactamente, ¿no? Para la Coca-Cola, a diferencia de, para Starbucks, y a diferencia de, yo qué sé, otra organización, ¿no? Entonces, el alineamiento, además estratégico, sigue siendo un tema tremendamente general, ¿no? Informar temas claves de la empresa, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿sí? ¿Cuenta el área de comunicación interna con el apoyo de una agencia externa? ¿No? Sí, en un 29%, casi 30% en Chile y 25% en Perú. Es decir, expertos de comunicación interna que te ayuden un poquito a ir desarrollando tus funciones de comunicación interna, ¿no? Lo habitual de las organizaciones es que empiezan con una encargatura que suele a veces ser una sola persona, dos o tres dentro del área de recursos humanos y que luego se van empoderando y van creciendo conforme van viendo de alguna manera los aportes que se puede conseguir con la comunicación interna, ¿sí? Ahí, ¿cuáles son las principales tareas que cumple el área de comunicación interna, ¿no? O sea, ya si quisiéramos ser un poquito más tácticos, ¿no? ¿Qué haces todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente nos vamos a encontrar que cerca de la mitad, tanto en Chile como en Perú, dice enviar mail. Entonces, ahí todo lo antes explicado se nos cae un poco, ¿no? Porque es como que, bueno, comprendemos que en la teoría hay muchas cosas por hacer, pero de repente algo está pasando que en el día a día o en lo cotidiano, esta área de comunicación interna, o sea, encargados de comunicación interna, van a encontrar que su trabajo más importante es enviar mails. Entonces, ahí pues hay una gran distancia entre lo que estamos hablando, pues, ¿no? Planificar la comunicación interna, dicen otros, ¿no? Apoyar la estrategia organizacional. Bueno. Otra, ¿existe una comunicación bidireccional en tu organización? Es decir, emites un mensaje y recoges feedback y luego reiteras. Dicho sea de paso, el éxito del proceso de comunicación organizacional no está en la emisión, ni tampoco solamente en el recojo del feedback, está en la reiteración. El proceso de comunicación interna especialmente, ¿sí? Es un proceso dinámico, ¿no? ¿Sí? Un diálogo es un proceso dinámico. ¿Dónde está el éxito? En la reiteración. Por eso todos los años hacemos planes, ¿no? Por eso todos los años tenemos que comunicar, persuadir, bueno, etcétera, sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? Etcétera. Tenemos que convencer. Entonces, el éxito de la organización, de la comunicación organizacional, perdón, va a estar en la reiteración. Entonces, si tu organización no se preocupa por recoger feedback o que la comunicación sea bidireccional, me parece que estás un poco condenada, o tu área de comunicación interna está un poco condenada, ¿sí? A no contribuir al negocio, ¿no? Entonces dice, ¿existe una comunicación bidireccional en tu empresa? Sí, 54%, que es poquísimo, ¿no? Es casi la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿A través de qué medio o canal los colaboradores pueden expresar sus opiniones o realizar sugerencias dentro de la organización? ¿No? Tema importante, ¿no? Bueno, a través de las jefaturas, ¿no? Como el jefe más inmediato, ¿no? A través de reuniones de área, bueno, a través del sindicato, la red social interna, ¿no? Todavía, bueno, esta encuesta es del año 2020, vamos a pensar que este número de todas maneras ha cambiado ahora porque todas las organizaciones han sido obligadas, ¿no? A dar el salto hacia lo ¿sí? Acá el tema importante e interesante es el recojo de feedback. Otra preguntita para simplemente hacernos una idea, ¿no?
¿Mides la comunicación interna? La respuesta, menos de la mitad, tanto en Perú como en Chile, es sí, ¿no? Sí que la miden, ¿no? Un poco menos de la mitad. ¿Cómo la mides? Entre los que han respondido que sí que la miden, ¿no? Bueno, si lo que más hacen es mandar mail, lo habitual es que midan a través de las plataformas de envío de mail para ver si abrieron esos correos o si no lo abrieron, bueno, etcétera. Lo cual todavía nos habla, digamos, de una comunicación que falta desarrollarse, ¿no? Porque no podríamos basar la gestión de la comunicación interna solamente en temas de envío de mails, por más buenísimos que sean los mails, que la información sea tremendamente importante a saber y poder medir la eficiencia de ellos solamente, ¿no? A partir de cuántos lo abrieron, cuánto tiempo duró, qué sé yo, ¿no? Cuando la idea es poder medir o poder contribuir, por ejemplo, en el vínculo entre la organización y los trabajadores, en el vínculo de los líderes con los empleados, ¿no? En el reconocimiento del propósito, en un proceso de toma de decisiones coherente con el propósito, bueno, entre otras tantas cosas, tantas otras cosas más. Bien, ¿y qué les propongo yo para ir cerrando? La idea del curso de la gestión estratégica de la comunicación interna, que es un curso taller, donde vamos a elaborar juntos un plan de comunicación interna. ¿Cómo lo hago, no? Sería la pregunta, ¿cómo hago un buen plan de comunicación interna? Bueno, pues ahí te presento la estructura, que no te la voy a explicar, por supuesto, toda la estructura, lo veremos seguramente en el curso, ¿no? Pero sí voy a distinguir dos cosas. Tu plan, de todas maneras, ¿no? Tiene que tener clarísimo qué cosa es su nivel estratégico, para qué sirve. El nivel estratégico es casi inamovible. El nivel estratégico es la luz que alumbra la oscura incertidumbre, ¿no? Porque finalmente si te dan a ti un recurso o un presupuesto, es al final del año, pues el jefe te va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste, no? Entonces, el nivel estratégico va a permitir que no te pierdas en la oscura incertidumbre. Tienes que tener clarísimo lo que significa el nivel estratégico y las partes para poder finalmente, por un lado, eso sumarlo al plan general de la estrategia del negocio, ¿no? ¿Sí? Y ir de alguna manera subsanando, generando oportunidades de mejoras de la comunicación interna. A diferencia de tu nivel táctico o tu ámbito táctico, en donde, ¿no? Este ámbito sí que te va a permitir adaptarte, ser resiliente, ¿no? Tomar decisiones, cambiar, ¿no? Medir y decir, bueno, esto de repente no me sirve, voy por lo otro, ¿no? Y darte cierta movilidad, ¿no? Distinguir o ser capaz de distinguir en tu plan estratégico de comunicación interna cuál es el ámbito estratégico del ámbito táctico, creo que además de la estructura, por supuesto, es una base importante de lo que podría ser un plan exitoso de comunicación interna. Nada más, eso les traje el día de hoy. No sé si hay preguntas, comentarios. Excelente, Wendy. Muchas gracias por toda esa información de valor compartida. Y efectivamente vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Ya hay varios participantes que nos han dejado sus preguntitas, así que vamos a iniciar con el primero. Nos dice Cristian Obregón, ¿existe forma de medir cuantitativamente dinero e ingresos la implementación de una estrategia de comunicación? ¿Cuánto tiempo debo esperar para realizar una medición que brinde un indicador positivo o significativo? Ajá. La respuesta es sí. Los indicadores son unidades de medida, o sea, son cuantitativos. Podrían ser cualitativos, ¿sí? Hay indicadores que, bueno, en este caso no serían una unidad de medida, sino que nos van a ayudar a profundizar sobre ciertos aspectos que tengo que reconocer para luego poder persuadir, ¿no? Ese es uno. En segundo lugar, los indicadores pueden ser de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Voy a decir que hay indicadores de gestión que te permiten medir la efectividad de ciertos canales o de ciertas herramientas de comunicación. Si tú te has planteado, por decirte, no sé, 12 boletines en el año, uno cada mes, no vas a esperar al boletín 12 para medir la efectividad, ¿no? Lo medirás de repente
en el mes 3, y si la cosa no resulta, cambiarás el recurso en lugar de boletín, ya no lo usarás en el boletín, sino de repente terminarás haciendo alguna otra cosa. Eso es un indicador de gestión en términos de comunicación interna. También hay un indicador, vamos a decir, de resultado, ¿no? Que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo. Eso sí lo medirás al final del año del periodo de tu plan, ¿no? Un objetivo bien planteado te permite poder medir, ¿no? Al final del año y dar cuenta a tu jefe, gerente, no sé, qué cosas has conseguido. Sin embargo, también cuando elaboramos o diseñamos los indicadores, la idea es que estos indicadores puedan acercarse lo más posible, ¿sí?, a la generación, digamos, el ahorro, hablemos de la rentabilidad, ¿no? El retorno de la inversión. ¿Cómo puede retornar la inversión? Puede retornar en ahorro o puede retornar también en rentabilidad, ¿no? ¿Cómo? En ahorro, este es un ejemplo, ¿no? Si yo de repente puedo contribuir, instalo mi proceso de inducción y con mi proceso de inducción influyo, buen proceso de inducción, influyo de repente y contribuyo en que baje la alta tasa de rotación de los trabajadores. Por lo tanto, ese trabajador que llega, es nuevo, cuesta mucho a la empresa, ¿no? Como ya no están llegando nuevos porque estamos fidelizando desde el proceso un buen proceso de inducción, estoy ahorrando, ¿no? Estoy ahorrándole a la empresa, a la organización, ¿no? Y de rentabilidad, de repente tiene que ver con algunas otras áreas, ¿no? Es decir, ese comunicador interno o ese es otro ejemplo, pensemos en la cultura del servicio al cliente, ¿no? Donde eso es lo que nos define, incidimos en ello, ¿no? Y estamos de repente consiguiendo que ese consumidor que habitualmente, no sé, pues el heavy user se quedaba, yo qué sé, en 6 meses estaba yendo en un promedio, ¿no? Hoy hemos ayudado a través también de la comunicación, de repente a la fuerza de ventas, qué sé yo, a que dé un mejor servicio, o la de postventa, no sé, ¿no? Porque nos define esto, porque nos estamos preparando para esto, porque qué sé yo, ¿no? Que de repente ese trabajador pueda quedarse más tiempo o elevar la tasa de consumo, la tasa de humo. Se toma un café, ahora se toma 2, oye, pues somos excelentes, ya no es solamente un café con todas sus características organoléctricas, ¿no? O intrínsecas, ¿no? Sino ahora es un café con propósito. Entonces ahora me tomo 2, ¿no? Porque es un café con propósito, ¿no? Es decir, eso le sirvió al participante. Súper bien. Otra pregunta que viene de Cristian Guzmán. Nos dice, excelente exposición, Wendy. Una consulta. Con respecto a los cambios que se deben de realizar, ¿sugieres primero realizar cambios en la cultura organizacional demostrando a la gerencia los beneficios que pueden obtener? ¿Y qué bibliografía nos recomendarías sobre el tema? Gracias de anticipadas por la respuesta. Ya, temas de cultura, tenemos, bueno, Sabenato, de todas maneras, ¿no? Temas de cultura, que son los clásicos, ¿no? Los clásicos. Creo que la pregunta es, o lo que he entendido es, ¿tengo que hacer un cambio o transformación cultural para hacer luego una transformación tecnológica, digital, o de repente alguna transformación hacia la agilidad? La respuesta es depende. Es decir, no hay una fórmula. ¿Qué están haciendo lo que yo he ido investigando los bancos, ¿no? Que son o que tienen una planilla de número importante de trabajadores, ¿no? Son como 10.000 personas, ¿no? Etcétera, y están geográficamente en diferentes espacios, y tienen procesos un poco más complejos, y a veces son muy burocráticos. La necesidad es orientarse primero a una transformación cultural. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son? Esa transformación cultural, de alguna manera, va a facilitar que luego va a venir la transformación en términos de procesos, ¿no? Va a facilitar, no digo que simplemente con eso baste, ¿no? Va a facilitar porque luego vienen otras partes en la transformación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cada organización trae su propio caso, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué voy a transformar primero, en todo caso, ¿no? A partir de la necesidad más urgente que tenga la organización para competir en su mercado. Y, por supuesto, siempre ir mirando la competencia.
¿Sí? ¿Qué me están demandando en este mercado y cómo lo cumplo? ¿Necesito que transformar mi cultura primero? ¿Necesito ser tecnológicamente mejor? ¿Qué necesito? ¿No? Y a partir de eso estableces pues tu ruta, ¿no? Tu estrategia. Muchas gracias, Wendy. Otra consulta es, ¿el impacto interno de la implementación de la estrategia de comunicación se evidencia en mejora en la percepción, imagen y retención del colaborador, según veo, menciona Cristian, aunque también con los clientes finales? ¿Hay algún otro impacto donde se puede evidenciar al corto o mediano plazo? El impacto de la comunicación interna, que es una función, o sea, que está presente en toda la organización, ¿sí? Se puede medir, se puede ver de diferentes aspectos. Por ejemplo, no solamente son las percepciones, no solamente son de repente cambios de comportamientos, ¿no? Sino que también puede tener que ver con reconocimientos sobre algunos aspectos, virtudes de la organización, valores, mandamientos, no sé cómo lo quieran llamar, que cada organización los llama como quiere, ¿sí? Entonces, vamos a decir que hay diferentes tipos de impacto. Se impacta de repente en un equipo particular de trabajo, porque son las primeras áreas transformadas, no sé, por decir algún ejemplo. Pero al mismo tiempo se tiene que impactar en la colectividad de toda esa organización, ¿no? Entonces, el impacto va a tener diferentes matices y se pueden medir diferentes cuestiones. Acá la pregunta en todo caso es ya, pero ¿cómo me ordeno? ¿No? Lo que te ordena son los objetivos, que los pones tú, comunicador interno, sí, en tanto sea temas de comunicación interna, pero la comunicación interna está enganchada a los objetivos del negocio. O sea, donde tu jefe no te contó y no te dijo los objetivos de la empresa para el próximo año, tú no puedes hacer un plan de comunicación interna, tienes que ir a tocar la puerta. Oiga, señor, me tiene que dar los objetivos de por dónde vamos, ¿no? ¿Sí? Y en función de eso ya podrías medir, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto? Muchas gracias, Wendy. Nos llega otra pregunta de Enrique. Nos dice, ¿las sugerencias y o dudas que tenga cada uno de los colaboradores debe ser anónima o no hay problema en que se sepa de quién va? Pues es una pregunta difícil. Bueno, depende, todo depende. ¿Por qué depende? Porque claro, si estamos en una organización que tiene una cultura organizacional abierta, que el error lo toma desde un enfoque constructivo, ¿no? Que abiertamente te dice, te vamos a capacitar, vamos a hacer esto, pero esto es un proyecto, valor, ya. Mira, con que pongan los nombres, seguramente que ellos mismos, sin que tú les digas, pondrán sus nombres, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, te harán una dedicatoria. Pero las otras organizaciones, las organizaciones que de repente se vive un nivel jerárquico más autoritario, donde el empleado no siente confianza sobre su jefe, donde se siente inseguro en su puesto de trabajo porque de repente, no sé, cree que si falta tal día o si hace algo malo van a votar, ¿no? Ese definitivamente, si le dices, bueno, dame tus sugerencias, no te las va a dar nunca, salvo que le digas, no te preocupes, es de manera anónima, nadie te va a ver cuando envíes tu sugerencia. Probablemente ahí se anime un poco mejor. Eso, ¿no? Sin embargo, acá hay un tema interesante que tiene que ver con el recojo de feedback, ¿no? Con el aporte, ¿no? Los trabajadores en general, ¿sí? Van a decir lo que piensan, ¿no? Van a decir lo que sienten. En tanto, o sea, para generar confianza, ¿no? En tanto, todo ese feedback sea sistematizado y dé resultados. Es decir, que alguien luego lo lea, su jefe, la persona encargada, qué sé yo, y diga, bueno, todos me han pedido, por decirlo, que le sube el sueldo, ya, no voy a poder subirles el sueldo de repente, ¿no? Pero lo verbaliza y es claro, como, de repente no voy a poder subirles el sueldo ahora, pero ¿no? He buscado otra solución y de repente, no sé, pues ahí tienen diferentes aspectos, está el tema del reconocimiento, el tema de la motivación, yo qué sé, un montón de cosas que pues, pueden ayudar, ¿no? A que este colaborador sienta que dar feedback, ¿sí? Sirve, ¿no? Porque es valorado, ¿no? Y no solamente que cae en saco roto, y peor aún, que si de repente yo digo que está todo mal, me van a votar por decir que está todo mal, ¿no?
Gracias, Wendy. Nos llega otra consulta de Ronaldo. Nos dice, ¿qué instrumentos nos podrías recomendar para realizar un diagnóstico de comunicación interna? Wow, todos los que puedan. Bueno, a mí cada vez que me hablan de diagnóstico, yo me emociono. Bueno, yo soy consultora también, ¿no? Y cada vez que me dicen, sí, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico, no sé qué, yo me emociono, porque claro, planteo de repente un enfoque cualitativo, ¿no? Y divido a los tomadores de decisiones, a los mandos intermedios, de repente la pirámide jerárquica, luego también cuantitativo, y hacemos una encuesta sobre, bueno, etcétera, ¿no? Pero siempre el tema ahí es que la investigación es cara. Entonces, uno de los criterios, en verdad, va a depender de aquello que estás, de aquella información que necesitas. Uno no hace un diagnóstico simplemente porque, oye, se me ocurre diagnosticar todo. Es imposible tomarle una fotografía completa a la organización porque eso significa recursos, significa tiempo, ¿no? Etcétera. Pero cuando detectamos un problema o detectamos que algo no anda mal, ¿no? Y de repente a partir de ello nuestro gerente, nuestro jefe le dice, mira, estamos tratando de hacer esto, pero no sale, no nos creen, no se cumple, qué sé yo. ¿No? Por ahí, indagar sobre eso cualitativamente o cuantitativamente, ¿sí? Sirve. ¿De qué va a depender? Del recurso, por un lado, y de la habilidad, por el otro. Si vas a contratar una empresa que te lo haga, mira, feliz, ¿no? Pero si lo vas a hacer tú mismo, ¿no? Si eres un comunicador que sabe de estadística, me encanta, puedes hacer tu muestra, estadísticas, ¿no? Etcétera. Pero lo que habitualmente sabemos más los comunicadores internos es la parte cualitativa, ¿no? Entonces va a depender. Entonces, solamente con la cualitativa puedo ir, depende, ¿no? Porque si estamos hablando quizá de una empresa con 1000 trabajadores, ¿no? Y lo que quieres es cambiar un tipo de comportamiento y no sabes en qué porcentaje, ¿no? Si son 30% nada más, va a depender de las necesidades, ¿no? Pero obviamente, mientras más instrumentos puedas usar, es mejor, porque tienes mayores datos. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, mira, esto aparentemente se nos facilita un poco porque ya podemos ir generando sistemas o información, ¿no? Que se puede ir archivando y que podemos ir cruzando para tratar de comprender más a nuestro trabajador. Muchas gracias, Wendy. Por tema de tiempo, vamos a culminar con últimas 3 preguntas. Nos dice Daniela, ¿cuáles son los indicadores que recomienda medir para evaluar a la efectividad y eficiencia de mi comunicación interna como recursos humanos? Ya, los indicadores no son los indicadores en general. Los indicadores se orientan a los objetivos que quieres conseguir, eso es lo que tendrás que medir, ¿no? Y diseñar indicadores que estén relacionados con ello, o a la efectividad de las herramientas y canales de comunicación interna. Entonces, eso tendrás que medir esa efectividad, ¿no? En términos de comunicación interna. Perfecto. También nos comenta Fabiola, dice, a veces les dejan a la comunicación la responsabilidad de cambiar comportamientos y cultura y piensan que a través de mensajes y campañas se van a lograr. ¿Cuál es el camino realmente y cuándo es que comunicación realmente debe apoyar en el cambio? Uy, es una pregunta interesantísima. El tema de cambio de comportamientos. ¿Se puede? Sí, se puede, con una visión a largo plazo. La comunicación ayuda de todas maneras, pero la comunicación tiene que tener la base de la buena gestión del recurso humano. ¿Qué te quiero decir en términos sencillos? Si tú quieres que tu trabajador sea más comprometido, ¿lo vas a convencer con solamente comunicación? No. Lo vas a convencer si le pagas bien, si cumples con las leyes, si respetas sus derechos, etcétera, ¿no? O sea, con una buena gestión del recurso humano, ¿no? Después de eso, si tú a un colaborador le pagas mal y con comunicación crees que lo vas a convencer de algo, ni hablar. El colaborador te va a decir, oye, primero págame y después hablamos, ¿no? Entonces, la comunicación interna va a ayudar a generar valor, es parte del ámbito estratégico de una organización, en tanto exista una buena gestión del recurso humano, número uno,
Y yo diría además un segundo aspecto. Número dos, en tanto los directivos o la dirección o la gerencia general empodere y esté comprometida con la comunicación interna, porque donde la comunicación interna dice, bueno, los líderes o los jefes tienen que ser asertivos, y de repente tu jefe inmediato no te acuerda ni tu nombre, no le importa lo que le dices, es todo un autoritario, no, la comunicación interna no va a poder cambiar eso, ¿no? Entonces ahí, a quien hay que lavarle el cerebro, es al jefe autoritario, ¿sí? Excelente, muchas gracias, Wendy. Vamos a continuar con la siguiente sección. Y es que efectivamente, como habíamos también prometido a lo largo de este workshop, tenemos una sorpresa especial para ustedes, que es un ebook gratuito. Les vamos a compartir el primer obsequio de la noche. Mediante el chat va a estar apareciendo este ebook para que ustedes lo puedan descargar de forma gratuita. Muy bien, ahí el equipo de Crea Talento ya lo estamos compartiendo. A continuación, a fin de que puedan medir también su conocimiento sobre comunicación interna, vamos a compartir una breve dinámica. En esta dinámica consistirá en que ustedes puedan puntuar las afirmaciones con un sí o con un no para resolver este pequeño test. Entonces, ¿qué tanto realizas las siguientes acciones? Recordemos que si es que la afirmación le respondes con un sí, sumas un punto. Y vas sumando cada uno de los puntos que vas obteniendo hasta el final. Así que vamos a estar muy atentos a las siguientes afirmaciones. Primero, ¿puedo elaborar un diagnóstico y evaluación de la comunicación interna en mi organización? Primer punto. Segundo, ¿conozco y uso técnicas de investigación para realizar diagnóstico de comunicación interna en mi organización? Tercero, ¿tengo identificado los públicos internos que tiene mi organización durante el journey del empleado? ¿Conozco las tendencias de comunicación interna en ambientes de trabajo remoto y o híbrido para implementarlas en mi plan de comunicación interna? El siguiente es, ¿mi plan de comunicación interna está alineado a contribuir a los objetivos del negocio? Mi plan de comunicación interna consta de mensajes, canales y medios de comunicación según el tipo de público interno al que me dirijo. Y la última afirmación es, ¿utilizo indicadores para medir la efectividad de mi plan de comunicación interna? Muy bien, ahora sabiendo todas las afirmaciones, les invitamos a que nos escriban por medio del chat cuál ha sido el número de afirmaciones a las que ustedes han podido puntuar como sí. Vamos a estar leyéndolos, así que agradecemos desde ya su participación. El número que ya han colocado es válido. Ahí vemos algunos, 4, 5, excelente. Por favor, profesora Wendy, ¿nos podría comentar un poquito también acerca de estas afirmaciones? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que ojalá todos los participantes puedan o estén interesados, ¿no?, en cómo hacer un diagnóstico, que además lo puedan de repente practicar en sus propias organizaciones para que en el taller que vamos a desarrollar traigan información real, con problemas reales, y así trabajamos juntos su plan de comunicación interna, ¿no? Esto sería como una especie de asesoría, ¿no?, para el comunicador interno en su organización, ¿no?, para que avancemos juntos en eso. Y por qué no, también el intercambio, ¿no? Porque al final del taller, imagínate, no solamente en términos de organizaciones, sino también en términos de países, ¿no? Cómo está el mercado de tal organización, cómo se enfrenta a la comunicación interna, qué sería lo estratégico en esta organización. Excelente. Ese es mi Muchísimas comentario. gracias. Muchas gracias. Y es que efectivamente, para culminar esta dinámica, mencionarles que un profesional de recursos humanos y o comunicaciones capacitados para elaborar de manera estratégica un plan de comunicaciones debe obtener más de 5 puntos. En este caso hemos visto un tanteo general, van entre 3, 4, 5, un promedio bastante alto, y felicitarlos también. Wendy, por favor, coméntanos un poquito del temario. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo?
Bueno, básicamente es poder desarrollar juntos el plan de comunicación. Hay de repente algunos conceptos importantes que más que enseñarlos, vamos a compartirlos, ¿no? Cómo se observa en cada una de las experiencias, ¿no? Finalmente la teoría está allí no para que la realidad se adapte a la teoría, sino al revés, ¿no? Para que la teoría nos sirva para ver la realidad. Esa es una. Luego de ello vamos a entrar con el ámbito estratégico, que tiene que ver pues con los objetivos, la estrategia, el mapeo de público, los mensajes claves, qué consideraciones son importantes, bueno, etcétera, para finalmente entrar en el ámbito táctico donde están las acciones, por supuesto, los mensajes clave adaptados por acciones, ¿no? Cronograma, presupuesto, indicadores, ¿no? Eso es básicamente.